Desde Quindío, territorio del paisaje cultural cafetero, esta es Ágora Q Radio. Desde Quindío, territorio del paisaje cultural cafetero, esta es Ágora Q Radio. En Ágora Q Radio comienza Versión Libre. Los temas del día tratados por un grupo de panelistas que analizan, informan y orientan a la opinión pública. Versión Libre. Dirige Guido Escobar González. Muy buenas tardes para los queridos oyentes de Ágora Q Radio. Espero que todos estén muy bien. Los saludo de una manera enorme y cordial. Así que bueno, ya empezamos esta transmisión de Ágora Q Radio para todos, absolutamente. Los saludo de la mejor manera. Director, ya entendí lo que me dijo y ya lo organizo mientras voy dando apertura. Así que bueno, para todos nuestros oyentes de Ágora Q Radio, quiero recordar nuestras redes sociales para que nos escuchen, para que estén muy pendientes de nosotros y nos sigan, que hoy tenemos un gran invitado en estudio y que vuelve John Jairo Hernández al estudio. Algo que sucede cada cuanto, quién sabe cada cuánto que Dios agache el dedo con la lluvia, pero bueno, así que bueno, quiero recordarles a todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en www.agoraqradio.com.co, también en Play Store y App Store como Ágora Q Radio Oficial para que nos descarguen y nos lleven a todas partes. En YouTube como Quindío Radio Ágora nos pueden encontrar para ver versión libre, y en Facebook, Instagram y Twitter como Ágora Q Radio, y también en www.colombia.com. Recuerden bien, www.colombia.com, que es otra página alternativa en donde nos pueden escuchar y nos pueden seguir. Así que bueno, saludo empezando con el director. Director, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Hola Javier, saludos. No olvide la recomendación de la cámara para nuestros invitados, ¿no? Ya estoy en eso. Bueno, saludos a todos, ofreciendo disculpas, ayer tuvimos problemas de internet, pero fue general, tuvimos problemas con la plataforma, pero queda pendiente la entrevista completa con la doctora Luz Helena Forero. Ya está Javier. Ya lo organiza, director. Quintero, ya está Javier Quintero, nuestro productor, John Jairo Hernández, perfecto, ahí está bien. Nuestro analista permanente, ahí está bien. Sí, perfecto. Nuestro analista permanente, nuestro primer invitado, vamos a tener más invitados. Y voy a saludar a John Jairo Hernández, John, con una pregunta. Es que me enteré. Bueno, está confirmada la avenida de Gustavo Petro, Armenia, el próximo 20 de febrero, 11:30 de la mañana, Plaza de Bolívar. John, pero me enteré que es que Luciano Grisales se quiere subir a la tarima, que porque él ya es alternativo. Él, después de votar todos los proyectos en contra del pueblo colombiano, ahora dice que es alternativo, John. Entonces no entiendo. Saludos, bienvenido. Bueno, seguido, hay un comentario. A mí me llamaron más o menos a las 9 de la mañana a contarme eso, que de alguna manera sorprendente, una gente estaba haciendo contacto con Luciano Grisales para el tema de la consecución de la tarima de Gustavo Petro según datos, y que prácticamente pues usted sabe que el que consigue la tarima pues maneja todo, porque pone el sonido y pone a quien maneja la música, pero lo que es curioso es que hay que dejar, es decir, es una cosa, y es que pareciera ser que el evento de Petro se quiere aprovechar ahora por el oportunismo, porque digamos hay que decir que Luciano Grisales u otros candidatos a la Cámara no están dentro de lo que llaman el pacto histórico. Roy Barreras está, Benedetti está, pero Luciano hoy es candidato a la Cámara por el Partido Liberal Normal.
Entonces no tendría presentación que bajo ninguna circunstancia él o su grupo de trabajo, porque pues obviamente él no lo hace, lo haría a través de la longa magnus, la mano larga, que sería un intermediario, que termine metiéndole las manos al evento de Gustavo Petro, y eso sería lamentable, porque entonces realmente se desdibujaría mucho lo que es el evento de Gustavo Petro, donde la gente quiere escuchar al candidato presidencial y no a los candidatos a la Cámara del establecimiento que han votado todo lo del establecimiento. Sí, John, pero es que me enteré de esto, que Luciano Grisales, ojo, que el plan B de todo este grupo que hizo hasta lo imposible para tirarse la candidatura del pacto histórico, de la lista mejor, del pacto histórico en Quindío y por ende la candidatura de Lucelena Forero, son los que tienen este plan B de presentar a Luciano, como ya hay un acercamiento con el Partido Liberal, el pacto histórico, entonces se aprovecharía esa venida de Petro para anunciar que Luciano ya es alternativo. Imagínense, eso para mí sería un craso error de pacto histórico y de Petro. Sí, además que no solo un plazo error, sino que sería un irrespeto en contra de la candidatura única que tiene el pacto histórico, que es Lucelena Forero, que es la inscrita. Mire, esa discusión que es que yo soy, entonces dice Felipe Roleo, es que yo soy el candidato del pacto histórico, no, él es el candidato de Alianza Verde y así está escrito en la registraduría, y entonces eso es lo concreto, ¿cierto? Pero ahora usted acaba de decir algo muy interesante, se viene acercando el Partido Liberal, pero no puede ser que vaya a Luciano Grisales a impulsarse con la visita de Petro como con el viento de cola de la visita de Petro, para salir a decir, porque yo me imagino esta estrategia, sale Luciano y dice, pues yo voy a anunciar que mi candidato a la presidencia es Gustavo Petro, pero resulta que él está escrito en la lista del Partido Liberal con Piedad Correal Rubiano y con Sandra Viviana, y el umbral que asume Luciano es el umbral para ese Partido Liberal, no para el Partido Liberal que representaría a Luis Fernando Velasco, que sí están dentro del pacto histórico, con cosas diferentes. Claro, son cosas diferentes y Velasco ha sido coherente. Velasco ha sido coherente desde el momento en que se presentaron las manifestaciones. Él se opuso a la manera como el ministro de Defensa y el gobierno nacional ordenó dispararle a esos muchachos. Luciano Grisales nunca dijo nada, se quedó callado. La señora Correal tampoco, Sandra Viviana tampoco, sino que es más. Estos candidatos en su momento apoyaron la marcha del silencio, que era la marcha para contrarrestar estas manifestaciones justas del pueblo colombiano, de los muchachos. Pero agréguele a eso, John, que Luciano Grisales aprobó la exploración con el fracking. O sea, que se utilizara el fracking para explorar a ver si hay petróleo o no en varias zonas del país. Además de eso, Luciano votó en contra, acuérdese de lo que se pedía de un sueldo mínimo para más de 10 millones de colombianos, ¿yo lo recuerda? Sí, claro, eso se llamó la renta básica universal. La renta básica, hecho, ningún político del Quindío la apoyó. Y recuerde que cuando fue la reforma tributaria, el mismo Gaviria los dejó en libertad para votar sí o no, y en el caso de la moción de censura contra el ministro, y no Luciano se abstuvo, la votó positiva. La votó a favor del ministro. Entonces, es decir, es muy fácil, pero a mí me parece que el sector del diputado sí tiene que aclararle al departamento del Quindío si es cierto que él es el que está acercando a Luciano Grisales al tema, porque se dice, mira, hubo una cosa curiosa, y es que el diputado Luis Carlos Serna, cuando fue candidato a la asamblea, él no apoyó el candidato de ese acuerdo que había, y eso se lo podemos preguntar a Gilberto Saraza, sino que apoyó al candidato de Luciano al consejo en Armenia, y siempre ha tenido una cercanía. La pregunta es, ahora que atacaron a Lucelena porque estaba con Roy dentro del pacto, ahora entonces Luciano va a ser el nuevo mejor amigo. Pero la pregunta es, ¿él está ya como candidato a la Cámara por la estructura liberal clásica y conocida en el departamento del Quindío? Es decir, no se salió de esa estructura como si lo hizo Luis Fernando Velasco. Y a mí me parecería lamentable que hayan sectores que dentro de ese discurso del tema de Petro quieran reencauchar a Luciano,
jugarse el tema de meterlo a pagar la tarima y a conseguir apoyos. Mire, si no tienen para pagar la tarima, pues entonces que el grupo de Gustavo Petro de Bogotá defina cómo están pagando esas tarimas. Asuma, pero claro, no puede ser asuma. posible que por una tarima entonces vayan a meter a este señor, que todo parece indicar que toda la guerra que le hicieron a Luz Helena, porque es que decirle, no solo a Luz Helena, a Gilberto Saraza y a Germán Ujueta, porque No, sacaron a la lista del pacto. a la lista, correcto. A la lista como tal. Acabar con esa lista. Yo no. Y como es de cínico y de oportunista Luciano Grisales, para presentarse allá como alternativa, usted no se le... No le extrañe ver a Luciano, si se tiene que poner una peluca de un pelo largo, se la pone. Si Luciano tiene que ir a la tarima para tirársela de alternativo con jean roto, lo hace. Y tenis viejo lo hace. Tipo es oportunista, John. Es que, pero lo que yo digo, Guido, es No se cómo extrañe. puede ser que a 30 días de unas elecciones a la Cámara se vayan a inventar eso, que Luciano ya aparece dentro del pacto histórico y aparece entonces fuera de eso siendo candidato. Es decir, eso sería una afrenta, vuelvo y repito, con personas que han hecho el proceso. Entonces yo ya empiezo a entender que esa guerra contra Luz Helena Forero, que ha sido una guerra monstruosa, infame, descarada, sucia, y ellos y supuestamente los otros que se las dan pues de las Madres Teresa y de las monjas de la caridad, realmente la forma como han operado demuestra que entonces el camino que ellos estaban abriendo era Luciano, porque hay cosas curiosas, datos como este, ¿no? Bueno, porque mire, más adelante voy a invitar a Cristian Osorio, porque Cristian hoy saca un comunicado que está subido a nuestra página de Facebook, donde hace es decir, presenta una denuncia gravísima, John. Tiene que ver con que Cristian Andrés Osorio y otros miembros de Alianza Verde impugnaron la candidatura de Felipe Robledo. Pero además de eso, y voy a preguntarle a Felipe Robledo, voy a darle el derecho a réplica, pero primero voy con Cristian. Dice que hay alguien de las personas que impugnaron, habla de que Felipe Robledo al parecer le ofreció dinero. John, usted leyó toda la... No he leído, Guido, yo ahorita Vea, ya me por aquí meto a la está. página, Espéreme que ya mismo me meto a la página a consultar. Aquí está, vea, voy a leer. Espéreme, John, porque esto es gravísimo. Usted dice, dentro del texto de la impugnación, dirigido a Jaime Navarro, que nunca sale, a Carlos Ramón González, copresidente del Partido Alianza Verde, y Antonio López Veedor, dice que teniendo en cuenta el proceso llevado a cabo por la Dirección Ejecutiva Departamental de Alianza Verde Quindío para la elección de candidatos y coaliciones para la Cámara de Representantes, en la cual no hubo una decisión por mayoría absoluta, nos permitimos informar los siguientes hechos que representan presuntas vulneraciones a los estatutos y principios del partido. Primero, violación a un mecanismo de decisión. El día 5 del mes de noviembre, la Dirección Ejecutiva convocó una reunión para decidir el nombre del candidato que representaría al partido en una posible coalición. Establecido el quórum deliberatorio y decisorio, teniendo que el Ejecutivo Departamental tiene 12 integrantes y asistieron 7, dándose cumplimiento a los estatutos para la toma de decisiones, se inició el proceso de debatir y poner en consideración los nombres. Se tomó la decisión por mayoría simple que ninguno de los 3 precandidatos representaba a la alianza con los siguientes votos resultados. Voto en blanco 4, votos por Felipe Robledo 3, votos por Cristian Vázquez 0, Alberto Castillo 0. Se realizaron 2 reuniones posteriores para abrir la oportunidad de otras opciones, teniendo en cuenta que el voto en blanco había descartado los precandidatos sometidos a votación. Decisiones estas que se hicieron sin contar con mayorías y en contravía de la decisión ya tomada, al incluir los mismos candidatos. Adicionalmente, el día 29 de noviembre se hizo una nueva reunión donde arbitrariamente
reabrieron una votación ya cerrada y donde en esta ocasión se votó en favor de un candidato ya que había perdido frente al voto en blanco. Segundo, ingreso irregular de un miembro del Ejecutivo Departamental. Espero que ya voy con el invitado, que esto es interesante. El hecho hace referencia al señor César Holguín, el cual ingresó a la dirección como el candidato de alcaldía que obtuvo mayor votación, lo cual carece de veracidad, puesto que quien ostenta dicho resultado es el señor Jaime Alberto Martínez y a renglón seguido es el señor Sebastián Ramos, por lo cual en varias ocasiones se ha requerido por parte de varios integrantes el retiro del anterior mencionado, a lo cual se ha dado caso omiso. En ese sentido se solicita que sea invalidado su voto en las decisiones donde ha participado. Tercero, permanencia irregular del secretario departamental. Se ha manifestado en varias ocasiones que el señor Mario Alejandro Nieto debe ser retirado de la dirección departamental y por consiguiente el abandono de la secretaria debe ser secretaría. Faltó la tilde ahí, puesto que ya reside desde hace varios meses en otro departamento Valle y se pidió aplicar los estatutos, así como en su momento se hizo con Sebastián Ramos por estar en el departamento de Caldas, a apartarse de la dirección en el Quindío. Por consiguiente, sea aplicada los estatutos por inasistencia y la nulidad de su voto en reuniones donde se tomaron decisiones. Cuarto, presunto ofrecimiento de dádivas para inducir el retiro de un precandidato. Esto es gravísimo. Repito, sobre eso llamaré a Felipe Robledo a preguntarle, pero antes me voy a contactar con Cristian Osorio después de nuestro invitado que está en el estudio de Ágora Q Radio. Dice lo siguiente: en entrevista que realizó a Cristian Vázquez, precandidato que sí está registrado como militante, manifestó que el señor Felipe Robledo le hizo un ofrecimiento en dinero para que desistiera de su candidatura y adherir a la suya. En ese sentido, la dirección hizo caso omiso a tan delicada declaración. A todas luces, esto se divisa como una maniobra inadecuada y hasta de corrupción. Oiga, o sea que gravísimo eso, John. Y ahora más adelante tendremos a Cristian Osorio y a Felipe Robledo, si quiere hacer su réplica sobre esta denuncia gravísima, repito, que ya se ha puesto en conocimiento de la Dirección Nacional del Partido. John, ahora sí, no sé qué opina de esto que acabo de leer y luego vamos con el invitado. Creo que es importante entrevistar a Cristian porque él es el que hace el documento. Yo creo que también nosotros nos podemos convertir en decir, es decir, uno no le da una réplica a alguien a los 20 segundos de que alguien habla, eso tampoco es así. Y yo creo que si al señor Robledo se le da una réplica debe ser directamente al frente de Cristian Osorio, porque en ese momento es que está la persona que lo está denunciando. Sí, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, Felipe Robledo no ha dicho nada de por qué él aparezca como candidato a Alianza Verde y diga vote por el Verde al Cámara y vote por el Verde y vote pacto al Senado y Petro presidente. Es decir, hay publicidad de él. Y yo no estoy diciendo que sea él porque pues los abogados, todo el mundo lo quieren amenazar como demandas, como los sicarios. Los sicarios cuando uno habla algo que no les gusta lo demandan con el revólver, pero estos abogados entonces a todo el mundo lo quieren demandar. Yo estoy diciendo que aparece y el señor no ha dicho nada. Y entonces ahora aparece esta denuncia de Cristian que ni siquiera cumplió los estándares de ese mismo partido y en ninguna parte los cumplió. Lo mismo pasó en el pacto histórico, donde Luz Helena, ayer que la entrevistamos, dijo que él no se quiso escribir, y entonces él tendría que decir si eso es cierto, porque lo que se demuestra ayer con la entrevista de la doctora Forero es que ella no tenía el poder de negarle el aval a ningún individuo en este departamento, y los avales los daba Bogotá, nunca los daba nadie en el Quindío. Por ejemplo, esto es curioso también, aparece un flyers donde Robledo es candidato apoyado por el Polo Democrático, apoyado por el Partido Comunes, de lo que eran las extintas FARC,
y aparece por el PTC y es que por Fuerza Ciudadana cuando ellos no hacen parte, eso es una lista independiente. Pero lo más curioso, Guido, y eso también es llamativo decirlo, es que hay una página que se hace llamar Pacto Histórico Quindío que promociona a Felipe Robledo. Yo creo que aquí hay una cosa perversa y es tratar de incidir en confundir. Es como yo creara una página de Alianza Verde y dijera, votar por este candidato a la Cámara, cuando Alianza Verde tiene su propio candidato que es el señor Robledo. Yo creo que eso es lo que tendría que explicarnos el señor Felipe, porque uno no puede decirse que es la mata de la pureza y de la pulcritud cuando trata de inducir a error al elector, cuando juega a confundir, cuando permite que sus esbirros y sus funcionarios creen páginas para que lo impulsen a nombre de Pacto Histórico cuando la candidata del Pacto Histórico es Luz Helena. Que muestre por favor la Dirección Departamental del Polo Democrático que lo apoya firmado, porque eso sería doble militancia, porque resulta que usted no puede estar en dos coaliciones. El Polo Democrático firmó una coalición dentro del Pacto Histórico y no la firmó en el caso de Alianza Verde. Entonces ellos incurrirían en una doble militancia, que muestre todos esos documentos. Entonces yo sí creo que sí es importante entrevistar a Cristian, pues porque no nos podemos convertir en el empleado del señor Robledo, dándole micrófono cada vez que él le da la gana. No, escuchemos a Cristian y que él cuestione a Cristian en vivo y en directo, porque yo creo que no podemos convertirnos en la correa de transmisión del señor, y que explique todo esto, que hace una página de Pacto Histórico supuestamente hablando de la candidatura de él, como si se creara mañana una página de Alianza Verde diciendo vote por Luz Helena Forero, cuando el candidato del Verde es Robledo. Yo creo que hay que tener respeto, uno no puede confundir. El señor no quiso estar en la coalición del pacto, por la razón que sea, porque no lo ha explicado, él no se quiso escribir, o era que no habían dado la posibilidad del Verde, porque recuerde que el Verde hasta apenas antier hizo un acuerdo oficialmente con Petro, que fue un acuerdo oficial. Entonces, la pregunta es, ¿van a hacer la misma de Luciano? Entonces se lanzaron por otra fuerza y ahora vienen a sacarlo del Pacto Histórico. Eso es muy curioso y eso es lo que tienen que explicar. Y las denuncias de Cristian Osorio son supremamente graves porque Cristian Osorio viene del Verde, hace parte de esa estructura. Sí, John, lo que pasa es que por temas no de nosotros, sino en el caso de Cristian Osorio, él no maneja la plataforma. Entonces, la idea era tener por teléfono a uno y a otro por plataforma, pero si no la maneja me queda muy difícil tener a los dos juntos. Sí, claro. John, sí, esa es la explicación. Perfecto. Pero la idea es tenerlos a los dos juntos, pero no se puede porque no todos manejan la tecnología de estas plataformas, John. Es por eso. ¿Listo? Perfecto. Pero ya hablé con Cristian y Cristian puede vía teléfono. Perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer como medio? Y como periodismo responsable. No es que yo le tenga miedo a Robledo, que me vaya a demandar, no, yo estoy curado de eso. Yo llevo muchos años en esto y es mucho mucho lo que me ha tocado, no. Pero sí, con el periodismo que hacemos nosotros de responsabilidad, me toca llamarlo y preguntarle. Y que él responda. ¿Ya me entiende? Sí. Muy bien. Entonces, vamos con el invitado, por favor, que muy amablemente nos ha esperado ahí, mientras nosotros hacíamos este comentario sobre un tema que es gravísimo y que ahora lo vamos a ampliar. Por favor, John. Tenemos un invitado. El invitado es protagonista de un libro nuevo de Darío Villamizar, que es el biógrafo del M-19. El artículo se llama Crónica de una guerra perdida, historia inédita de la columna del M-19 que desaparece en la selva del Chocó. El libro incluye un diario de la Chiqui, donde la Chiqui hace mención directa de nuestro invitado, que en tiempos de la guerra en la guerra la gente utiliza, eso no es un alias, en la alias de los delincuentes, en la guerra de guerrillas utilizan una cosa que llama el nombre de guerra, ¿cierto? Y él escoge en ese momento un nombre que llama Federico Águila Zamora. ¿Puedo decir el nombre real? Sí. Bueno, él se llama Cristóbal Sandoval, es una persona... Hombre, está Cristóbal con nosotros. Gracias, Guido. No sabía, Cristóbal es un viejo conocido, es un hombre a quien yo respeto mucho, valoro mucho, porque Cristóbal es de esos tipos coherentes. No, y muy Cristóbal compartimentado. Sí, y Cristóbal se ha mantenido con un carácter firme en un territorio como este, donde se le castiga a la gente que piensa diferente. Sí. ¿Cómo se le castiga? Entonces no le dan oportunidades, le cierran todos los espacios, le hacen la vida imposible. Entonces yo valoro a Cristóbal
por lo que es, conozco a Cristóbal. Y hombre, Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias, Guido. Hombre, qué Entonces, bueno. Guido, esa historia es porque es curioso aquí en qué parte Cristóbal es que le hacen alusión, qué página ya me la muestra. Entonces, es interesante porque este libro abre un capítulo interesante del M-19, Guido. Siempre hemos contado la historia del M-19 de los comandantes, de Bateman. Se dice que Petro fue comandante, ahorita nos contará Cristóbal qué carajos fue Petro en el M-19, cuál fue el papel de Iván Marino Ospina, por ejemplo, ¿cierto? ¿Quién fue la Chiqui? Y quiénes fueron, digamos, Carlos Pizarro, León Gómez, pero no se habla, Guido, de una, yo no sabía y también me sorprendió, yo pensé que el M-19 se había fundado con el robo a las elecciones de Rojas Pinilla, y resulta que me cuenta Cristóbal, y reviso en el libro, y es que antes venía una línea que se llamaban los comuneros, y ahorita hablaremos de eso, porque la historia que nos contaron del M-19, que todo surge después del robo de las elecciones a Rojas Pinilla y que finalmente surge por una serie de miembros de la Alianza Nacional Popular ANAPO, que son los que eran hijos de militares y ahí ya todo el tema. Hay una línea que no se ha contado y es lo que llaman la historia de la línea proletaria. Esos viajes que hicieron de formación insurgente, incluso las reuniones que se hicieron en Panamá, y una gran discusión que tuvieron ellos, ¿no? de la guerra de posiciones a lo que lo llamaban la guerra popular prolongada desde la tesis de Mao, que era un poco otra visión de la guerra, y que finalmente la historia demostró que esa línea proletaria militarmente tenía razón. Es un poco eso, Guido, de lo que vamos a hablar. Sí, John, a Cristóbal le pasó algo parecido a lo del profesor Simón Rodríguez. Lo dejaron solo. Sí. Lo dejaron solo. Bueno, muy bien, Cristóbal. Espero yo leo estos comentarios y vamos con Cristóbal. Hay mucha gente a la expectativa de esta entrevista, Guido. Por ahí me escribió Daniela, yo vi varias publicaciones. Sí, Marina Zuluaga dice, saludos a la mesa de trabajo, saludos Marina, gracias. Raquel Ibet hace 3 comentarios. Raquel Ibet Ruiz. Felipe Robledo es el hilo de las escuelas de Belén Sánchez y demás liberales. Cuando tiene el aval de Camilo Romero, a él también le quedó mal. Estaba de primero en la lista, ¿por qué se bajó? Bueno, son reflexiones allí. Entonces, después de Cristóbal tendremos a Cristian Osorio, luego otro candidato, John, de un movimiento que hay que apoyar también, John. ¿Cuál es ese, Guido? SOS. Ese tiene nombre como de anti-EPS, si es así, interesante. Ese, ahí está la doctora, ¿cómo se llama la doctora? Esta se llama... Que viene para el Quindío. Ya viene el 17, ese evento lo está organizando César, sí, se llama... La señora es brillante. De la Federación Médica Colombiana, sí, ya busco el nombre. Ella es médica, ¿no? Sí, ella es médica. Ella es médica. Y habla, mire, y esta señora, es que no recuerdo ahora el apellido, hombre. Bueno, ahora recordaremos. Y hay un miembro de ese movimiento quindiano que va a ser candidato al Senado de la República. Lo vamos a tener también aquí con el interesante, bueno, Cristóbal, sí, dato. Entonces, ahora sí, Cristóbal. ¿Por dónde arrancamos entonces con Cristóbal? Yo creo que la primera pregunta que habría que hacerle a Cristóbal es esta, y es ¿cómo terminó usted metido en uno de los libros del biógrafo más importante del M-19, que es el profesor Darío Villamizar? Él tiene alrededor de 9 libros, su historia ha sido, hay varios: Insurgencia y Democracia y Dictadura, Un adiós a la guerra, Editorial Planeta, Sueños de Abril, Jaime Bateman, yo lo tengo, Profeta de la Paz, uno que se llama Las guerrillas en Colombia. Y digamos que es una autoridad en términos de la historia de la guerra, pero tiene unos capítulos muy especiales del M-19, porque, Guido y oyentes, el M-19 tiene unas características, digamos, tan inéditas en la historia de las guerrillas en América Latina, que no hay un parangón en ninguna parte del mundo, del continente, de algo como fue el M-19, porque el M-19 recogía de todo. Había gente de las FARC, había gente del ELN, había en XPL, y había militares. Ahora pues que hoy un sector, la gente dice que todo el que está en el ejército o estuvo es un criminal. Es curioso decir que el M-19 se nutre también de muchos exmilitares, e incluso muchos de los combatientes que ellos tienen, ellos fueron primero al ejército. Entonces es eso, Guido, yo creo que es contar esa parte, Cristóbal. ¿Cómo termina usted metido en este libro de Darío Villamizar, Crónica de una guerrilla perdida?
Y además, Cristóbal, para darle la palabra, allí se confirma que Cristóbal sí estuvo en la guerra. Que Cristóbal, porque es que hay unos que dicen que estuvieron allá y no cogieron nunca un fósforo para encenderlo siquiera, Cristóbal, ¿cierto? Muy buenas tardes, Guido, y a la amable audiencia, a Javier, a John Jairo, por haberme dado esta oportunidad. Cuando yo salgo de la columna, ahora explico el porqué, yo le prometí a Omar Montaño, que era nuestro comandante ahí en ese momento, y a la compañera Chiqui, que llegaron ahí y presionaron para que saliera por unas circunstancias que habían de contradicciones, les prometí 3 cosas. Primero, que algún día iba a hacer saber qué era lo que ha pasado en el Chocó. Segundo, que le tendría que mentar la madre a la Dirección Nacional cuando me los encontrara, y me los encontré en la desmovilización de 1989 en Santo Domingo, Cauca, y a Pizarro, pobrecito, él no tenía nada que ver ahí, pero él representaba al MN entonces, y a Germán Rojas, niño que me ha sentenciado a muerte, que por traidor por lo del Chocó, también se lamenté. Y tercero, haber formado un regional a nombre de Carmenza Cardona Londoño, para mí un símbolo. Que ella en el libro, por ejemplo, dice que yo era una persona taimada y egoísta. Tiene sus razones, y desgraciadamente ella, como muchos, murieron creyendo que yo estaba errado, pero donde vivieran en estas circunstancias, cuando Rosenberg Pavón, Oti Pateño, Eber Bustamante, bueno, toda esa gente incluso está en la ultraderecha, yo creo que me hubiera pedido disculpas. Bueno, yo me llamo Cristóbal, para los que no me conocen, yo me llamo Cristóbal Sandoval González, nacido y criado aquí en Armenia, Quindío. A los 18 años y medio pertenecía a un grupo o un círculo de estudio, llamábamos en ese entonces, de los comuneros. Estaba incluso liderado por un compañero que se llamaba Elvencio Ruiz, compañeros que llamaba Iván Marino Espino, que era del Valle, pero estaba acá en Armenia. Y bueno. Papá del alcalde de Cali, ¿no? Sí, el papá incluso Iván. Por ahí subí una foto de hace 2 años en Cali con él. Bueno, y resulta de que ese grupo de comuneros estaba por todo el país y estaba nutrido de gente de la FARC como Jaime Bateman, como Iván Marino, que acabo de hablar, de Afranio Parra, pues de los que reconocen la historia oficial, de gente del ELN como Carmenza Cardona, Elmer Marín, de gente independiente de un grupo llamado Los Pijados Universitarios, que era Gustavo Arias Londoño de allí de Montenegro, y compañeros anónimos como en el caso mío. Resulta de que en los comuneros, cuando ya iba a cumplir como 19 años, se dio la orden de que nos deberíamos de ir al campo para hacer la guerra del campo a la ciudad, educando, organizando, y teníamos nuestras concesiones porque la mayoría de los comuneros teníamos educación política marxista, leninista, maoísta, camilista, anarquista, bueno, todo eso nos nutría mucho, y también nos nutríamos de lo que había aquí, liberalismo, conservatismo, venido de Francia en el siglo antepasado. Y empezamos eso, pero resulta que en el 1970 hubo unas circunstancias como la puede haber ahora con el señor Gustavo Petro, que hubo un candidato populista, como lo está haciendo ahora Gustavo Petro y don Rodolfo Hernández. Por ejemplo, Rodolfo Hernández dice: acabo con la corrupción, acabo con el desempleo, y el otro dice: uno al país y tal, y bueno, todo eso. Entonces resulta que ellos no tenían organizado al pueblo, sino que eran populistas. Entonces el tipo ganó, pero resulta que, como aquí en este país eso de las elecciones es un negocio y todo eso, resultó otro presidente. Entonces mucha gente de la base quedó berraca, incluso a Rojas Pinilla le sirvió, porque le pagaron la finca Tolemaida, pues donde está Tolemaida, la pagaron, le dijeron: bueno, venga viejo para acá, esto es así, se arregla así. Bueno, usted sabe cómo arreglan, usted Guido y John Jairo, que es joven, pero ya saben cómo se arregla en el país la cuestión electoral, porque como lo que estaban comentando ustedes, eso es que es dinámico, entre comillas, y yo no es que huevo nada. Bueno, perdón que soy a veces, que me dijeron los compañeros, no diga cosas castizas, y bueno. Y entonces resulta que dijimos: hermano, vamos a recoger toda esta gente, porque entre esa gente hay gente que dice que mata y come del muerto. Entonces dijimos: vamos a recoger ese anapismo, que era como ahora la tal famosa Colombia Humana. Y entonces nos craneamos, y en el 72 ya estaba listo el M19, Movimiento 19 de Abril, para recoger no solo a la gente que había votado por ese señor, sino a todos, porque incluso decíamos: hermano,
hay que recoger los derechos del proletariado, pero también hay que respetar la oligarquía, porque necesitamos los empresarios. Porque hay gente como en el caso mío, que servimos para trabajar. Yo, por ejemplo, cojo un billete de 50 y lo vendo por 5.000. En cambio, hay gente que coge un billete de 5.000 y lo vende por 50.000. Bueno, entonces se organizó eso. Pero ¿qué pasó? Que en todo hay gente que seguíamos con nuestra tesis popular de la guerra prolongada, toma por el poder, toma del poder por las armas, ni se rinde ni se asila. Pero había otra tesis que después salió para presionar la oligarquía, porque resulta que habían otros compañeros que querían utilizar esa lucha de esa gente político-militar para una cuestión político-electoral. Desde el 75 se vio cuando empezaron a salir los boletines a nombre de María Eugenia. Y bueno, y después en el 76 se le candidatizó a Bateman, y bueno, aunque estábamos en la clandestina y todo, entonces hubo muchas cosas que nos llevó más a la compartimentación, porque resulta que en el 74, cuando salió el M19 abiertamente, ya llevaba 5 años una raíz, y como M19 ya en el 72 se había formado. Pero incluso hubo casos que no se conocen sino ahora en la historia, como en el caso mío. Por acá dijimos, hermanos, si nos vamos a luchar contra una oligarquía y todo eso, necesitamos prepararnos política y militarmente. Entonces, para la cuestión militar, los jóvenes, muchos tenemos que irnos a pagar servicio militar en el ejército burgués y hasta robar armas. Incluso yo salí con un comando, nos fuimos y fuimos a dar al batallón La Popa, creía que nos íbamos a dejar por aquí en Armenia y nos mandaron para Valledupar. Bueno, eso es una historia que tengo en los tomos que yo en el 94 recopilé, y que Darío, que esa es una de las contradicciones que tengo con Darío, porque Darío aquí en el libro dice así, claro que primero dice, a Cristóbal esta historia que le pertenece con afecto, Bogotá 29 primero, esto me lo mandó hace menos de 15 días de Bogotá, pero resulta que aquí al principio dice, Cristóbal Sandoval, llamado Federico en el grupo, escribió también una memoria que constituye un testimonio de gran valor si bien fueron redactadas con posterioridad. Entonces yo leí a él, hermano, los idealistas mueren luchando mientras los oportunistas viven gozando. Los empecé a transcribir en máquina de escribir en 1994, aquí en Calarcá, incluso una compañera lo hizo, pero eran manuscritos que venían desde la época del Chocó. Entonces, y eso ya se me había quedado grabado, y bueno, hubo muchas circunstancias, entonces es algo real. Y entonces, al aparecer, dice que un general entregarle a Petro un diario que a veces dudo, yo digo que fue un testimonio que después hablamos sobre eso, que le tocó a ella hacer, porque ella no murió en combate, ella la asesinaron. Entonces resulta que él en el libro, este libro que escribe, el 50% es de lo que yo escribí en el libro, y lo podemos comparar, ven, en los tomos que tengo. Pero cuando se llega a cosas como, por ejemplo, en el diario de ella dice, Jorge, allá me llamaban Jorge era un egoísta y un taimado que comía las panelas, porque hubo problemas ahí, todo eso, y yo no me comí panelas, me comí sí una piña, y después me autocritiqué, porque todos hacíamos, hasta ella y todos, y yo comprendía, porque ojalá leyeran el libro y estuvieran leyendo lo que yo estoy subiendo en la página Federico Águila Zamora día a día de mi diario, cómo era la situación. Entonces resulta que se hizo el M y quedó compartimentada las cuestiones agrarias. Por ejemplo, en el sur había un compañero de apellido Pastrana que tenía un regional de meros campesinos, no jornaleros, sino campesinos. Por aquí teníamos un regional de meros jornaleros. Y, por ejemplo, en el Tolima, Montaño, Mauricio, que es el comandante último de ahí del Chocó y todo, que murió una muerte muy berraca y todo eso, él tuvo también otro regional en el central. Incluso él le hizo lo mismo que hice yo en el Chocó. Él del sur se fue al central y formó el Frente Central. Yo cuando fui al Chocó ya teníamos el regional del eje cafetero, pero entonces lo rescatamos, porque el objetivo de mandarme a mí a ese famoso curso político-militar, como me decían los compañeros, nos quieren es que ustedes se vayan para allá y venir aquí unos compañeros que ya tienen comprados los compañeros de la línea oficial. Y bueno, eso es un despelote. Entonces, en concreto, lo que hay que hacer es, primero que todo, leer la crónica Una guerrilla perdida. Incluso estuve hablando ahora esta mañana con Darío Yamizar y me dijo que iba a ver si se hacía un lanzamiento aquí en la Universidad del Quindío. Claro, y yo le dije,
Y yo le voy a dar ahora en la entrevista, porque yo le hablé de esta entrevista, le dije, hermano, yo eso casi de tecnología no entiendo, métase a Facebook, y yo creo que hasta ahora está mirando, le dije, métase a Facebook y Agora Radio, y ahí va a ver la entrevista. Entonces yo le dije, cuando termine la entrevista, yo le voy a dar a John Jairo el número del celular y el número del WhatsApp suyo para que comuniquen, porque así como John Jairo y usted me dieron la oportunidad, ustedes son los periodistas aquí en el Quindío que deben de estar presentes en la Universidad del Quindío cuando haga el lanzamiento. Incluso Guido. Tengo esta pregunta Sí. para ir dinamizando Sí. y que interactuemos. Sí. O sea que, a ver, yo leyendo el libro de Gustavo Petro, que no lo he terminado. Pero sí yo leí ya la lo leí. parte, pero sí leí la parte donde él cuenta cómo nació el M19, más lo que usted está contando. Sí. Y pues, y tendré que leer el libro de su autor, de Darío Villamizar. Quiero preguntarle, Sí. entonces, la guerrilla del M19 no era una guerrilla de izquierda. No, nació en la izquierda porque la raíz del M19 fueron los comuneros. Y los comuneros éramos marxistas, leninistas, maoístas, anarquistas, camilistas. No le digo que había gente de la FARC como... Pero los comuneros. Sí, pero Ya, esa fue la raíz. La base. Es Correcto, que la base. eran los que teníamos, pues fuimos como los que dirigimos, fuimos los que nos craneamos el M19 con gente de dirigentes políticos de ANAPO, con Carlos Toledo, con Israel Santamaría y todo eso. Dijimos, vamos, nosotros, ellos sabían quiénes éramos nosotros, incluso Bateman era el que tenía el contacto con ellos, porque yo con Bateman solo... Pero Bateman era de la izquierda, ¿no? Ellos eran de izquierda, porque incluso él fue de la FARC, Bateman pero era de entonces, sí, pero él le pasó lo mismo que Gustavo Petro. Gustavo Petro incluso era de ultraizquierda, él era marxista-leninista, él era de una liga ML antes de los 20 años. Lo que pasa es que como la política es cambiante, a lo último terminó en lo que se llama la socialdemocracia o progresismo, como llaman. Y bueno, entonces resulta de que Bateman fue el primero, o sea, antes de don Petro, él fue el primero que salió con ese cuento de que había que hacer un sancocho nacional, donde tenía que estar todo el mundo, y eso es muy bien. Pero entonces, ¿cuál era la crítica a nosotros? Hermano, es que nosotros tenemos que tener un corazón, una organización que desde los barrios y las veredas tengan comandos políticos, sociales, para que en un momento dado logren acompañar a ese personaje a la toma del poder, o si se hace un acuerdo, como decía Bateman, que ahora llaman disque desmovilizaciones y todo eso, haga cumplir y no le pase como le pasa a la FARC y todo eso, que cuando le conviene al gobierno los trata bien y cuando les conviene al gobierno tratarlos mal, los trata mal y todo eso, y los utilizan y desprestigian la lucha. Cristóbal. ¿Y cómo, a ver, Cristóbal, ¿y cómo? Espéreme, yo ya voy con usted. Sí. ¿Y cómo llegan a cambiar ideológicamente tipos como Bateman. como Ever Bustamante, que termina siendo uribista, Sí. como Rosenberg Pavón, que termina siendo uribista, Sí. y otros más? O sea, ¿cómo terminan de un lado, es decir, De un lado un opuesto extremo a otro extremo. correcto, a lo que eran ellos? Entonces, eso, ahí viene. Por ejemplo, cuando en octubre del 80 me reuní con Bateman, que fue la única vez que físicamente nos conocimos en Ciudad de Panamá, y estaba yo al pie con Ival Marino y el Bencio, y iba para Cuba, yo le dije, compañero, yo a Cuba voy es a formar una discusión político-militar, porque ustedes, por ese afán de presionar la oligarquía, como lo están haciendo ahora los grupos, y lo han hecho, lo están haciendo y lo seguirán haciendo, que matan, comen del muerto y después le dicen, no, ¿sabe qué? Nos mamamos y venga y qué tal y que yo no sé qué y que desmovilización y que la paz. Le dije, yo no estoy de acuerdo de eso, porque ustedes van a hacer matar un poco de gente para presionar y presionar una salida disque electoral, y nacimos fue porque esto no hay condiciones para la cuestión electoral. Entonces ahí se vio, y en la última desmovilización, que fue la del 89, que por eso de 1.200 compañeros que habíamos en ese momento alzados en armas en Colombia del M19, menos de 500 estuvieron en la desmovilización, pero como todas las desmovilizaciones de derecha e izquierda, eso le sumaron un poco de gente que había salido ya, como Rosenberg Pavón, que él ya estaba por fuera,
o gente como yo decirle, Guido, camine y usted y John Jairo, yo los presento, que usted es el comandante de tal y que tal, y bueno, y que les dan casa, que les dan finca, que tal. Bueno, todo se volvió un negocio, todo se desprestigió. Entonces, a Pizarro no tenía 1.200 para entregarle a Virgilio Barco como le ha prometido, entonces no entregó sino 882 con un poco de gente que metieron ahí. Y por eso fue que mucha gente quedamos, nosotros no figuramos, mejor dicho, nosotros prácticamente... Tal vez hubo gente de nosotros que podía haber estado en el comando superior, pero nosotros nunca quisimos eso. Y nos sirvió, porque así nos traten ahora en una época de loco y todo eso. Estamos vivos para contar el cuento de cómo fue las cosas. John, por favor. Bueno, Cristóbal, hay una cosa interesante Sí. y que me caben muchas dudas, y es ¿cómo carajos termina el M-19 metiendo gente del ELN, que es Teología de la Liberación, el EPL, que es maoísmo del pro-chino, FARC, que era una guerrilla marxista-leninista influenciada por Jacobo Arenas, que es la que le trae esa lógica, y que eran disimiles, y que el M-19 era considerada la guerrilla de los niños ricos. Sí. Incluso alguna vez hablé con un ex miembro de las FARC y me decía que el M-19 tuvo combates con las FARC, se odiaban. Se odiaban a guerra, o sea, se odiaban a muerte y se mataban. Perdón, John, incluso es más, cuando estuvimos en el entrenamiento de Cuba, una vez le dije a un profesor de política, le dije, compañero, quiero que usted le explique a los compañeros aquí cuál es la China, cuál es la línea china y cuál es la línea moscovita, porque ellos no entienden. Porque resulta que Cuba fue el único país que nos abrió el espacio para llegar allá, no solo los compañeros de la embajada, sino otros compañeros, porque nosotros supuestamente íbamos para donde Gaddafi. A Libia. A Libia a entrenarnos, pero el man cuando se dio cuenta de la toma esa y todo eso, nos cerró la puerta y todo el mundo cerró y Cuba sí abrió las puertas. Y más sin embargo, la gente le tenía bronca, no, que el y le dije, hombre, si nosotros, yo le decía a los muchachos, que en esa época decía, bueno, ¿usted quién es? Y le dije, no, yo soy un recolector de café que vengo aquí, yo no sé ni cómo llegué aquí ni nada, por la compartimentación. Entonces, yo les decía, compañeros, el M nació del marxismo-leninismo. Y así ya seamos socialdemócratas, porque la línea oficial es ya socialdemócrata, ahora les llaman progresismo, nosotros debemos de saber por qué esas vainas. Y no, eso era un despelote. Bueno, entonces el problema es ese, de que habían dos líneas. Entonces eso fue lo que yo le discutí a Bateman en octubre de 1980 en Panamá. Le dije, compañero, ustedes para la cuestión política militar sí utilizan a los marxistas-leninistas que nos hacemos matar. Y para la cuestión politiquera sí utiliza a un poco de gente que ya son mayores, porque incluso la chiqui murió con el rango de oficial primero. Y en el M en esa época había, hasta la toma, había oficial segundo, oficial primero, mayor y oficial superior. Y gente como la chiqui que fueron fundadores y todo eso. Incluso en una época Elmer Malín lo bajaron a oficial segundo, siendo del comando superior. Entonces eso era una manipulación. Entonces yo le dije, compañero, no estoy de acuerdo, porque ustedes están desprestigiando la lucha y ustedes lo que necesitan es un proceso de acercamiento con la oligarquía para lo que ustedes llaman procesos de paz, y no es que y yo no estoy de acuerdo con eso hoy. Pero resulta de que el que manda así mande mal, y eso en Cuba incluso hasta casi me fusilan. Después vinimos y entonces la chiqui tenía razón en una vaina, porque se llegó al caso allá del hambre, la miseria, que no está casi redactado, pero la gente se puede meter a mi página Federico Águila Zamora, donde estoy subiendo día por día lo que pasaba en los combates y el por qué incluso la chiqui dijo que yo era una persona taimada egoísta, porque para mí es un emblema, un símbolo. Una cosa interesante, una pregunta es esta, mire, usted como hombre de la guerra, ¿qué significó el paso de la guerra urbana a la guerra rural? No, eso estaba combinado, incluso desde el principio los comuneros, pues la línea oficial, el M, nosotros seguíamos del M al principio como del M raso, digámoslo así, pero nosotros hacíamos luchas, aunque éramos agrarios, hacíamos luchas urbanas como las tomas de coger los camiones de leche y todo eso. Incluso me acuerdo que en 1976 la primera esposa de Oscar Gutiérrez, el del Dignidad, y Ángela se llamaba ella estudiaba en una universidad de Manizales, y entonces hicimos una toma por allá a un sitio de la seccional de la Nacional, y es como yo ponerme una capucha, ya viéndome usted con esta ropa, entonces ella sabía que los que estábamos encapuchados y éramos jornaleros de un sindicato, porque nosotros teníamos fachadas
abiertas como Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas. Entonces, dijo, ¿ah? Guido, ¿va a decir algo? Sí. Sí. Sí, es para preguntarle esto, para seguir ahí Sí. con el hilo de la historia del M. Sí. Cristóbal, en ese momento, cuando nace el M, pues yo estoy muy joven todavía. Eso Muy fue, niño. abiertamente nació el 17 de enero de 1974, pues ya estaba ya estaba hecho desde el 72. Sí, pero que yo recuerde más o menos por ahí 75, 76, Sí. al 80. Sí. Bueno, y yo recuerdo que en esa época, donde yo nací, donde yo vivía, era bien visto el M-19. En toda parte. Era una guerrilla que la gente aplaudía Sí. por lo que hacía. ¿Cuándo cree usted que nace el rechazo hacia las guerrillas en Colombia? Bueno, ¿Cuándo cree usted que nace eso? le voy a dar un caso. Resulta que incluso eso es lo que le comentaba a Bateman, le decía, compañero, una cosa es la simpatía y la militancia. Nosotros tenemos simpatía hasta en las Fuerzas Armadas y hasta en la misma oligarquía. En esa época no se habla tanto de narcos, sino de la oligarquía. Bueno, pero nosotros no tenemos militancia. Y que porque la gente sea pobre, yo le decía a Bateman, que porque la gente sea pobre, en esa época mostraban de un país llamado Biafra a unos niños flaquitos y todo. Le dije, si la revolución la hicieran quienes estaban con miseria, ya Biafra se hubiera liberado. Y yo entonces le hacía ver muchas cosas a él. Bueno, pero de todas formas esos golpes que dimos, por ejemplo nosotros a nivel del sindicato, para irle metiendo también cuestiones legales, por aquí formábamos, íbamos y luchábamos por buena comida, por buena dormida, porque dormíamos primero en costal y todo eso, pues ya empezaron camarotes, por buenos salarios, todas esas vainas. A la gente le gustaba esa vaina, porque después se daban cuenta, es que es un muchachón del M19 y qué tal, y bueno. Y las tomas, repartir leche, repartir ropa, repartir todo eso. La cuestión incluso de haber ajusticiado a Raquel Mercado. Yo soy uno de los que defiendo eso. ¿Por qué? Porque si actualmente se hiciera eso con los que llaman políticos de centro, derecha, izquierda, este país no estaría tan prostituido. Porque el que es corrupto. Bueno, entonces ¿qué pasó? ¿Por qué se dañó? Le voy a decir, lo que dice usted, ¿desde cuándo se empezó a un rechazo? Incluso ya estando en el M19, por ahí en la época del 83 para acá, empezó mucha gente a la cuestión de rechazar al M19, porque resulta que el M19 empezó a hacer lo que llamáis que la guerra regular, andar uniformados y en patotas grandes y el gobierno incluso mandando bombardeos y todo eso. Entonces la gente con hambre y todo eso, entraba a la finca, se comía las vacas y todo eso, porque decían, no, ustedes tienen que colaborar también, y bueno, entonces la gente le gusta que uno le dé, pero no que compartir nada, y ya después empezaron los secuestros, y resulta que se metió mucha delincuencia, como se ha metido, y gente de derecha y todo eso, a extorsionar y todo eso. Entonces, ¿qué somos del M19? Por aquí en Armenia se vio mucho, incluso, es más, por ejemplo, en la primera amnistía hubieron como 300 amnistiados, y los políticos militares de todo el eje cafetero no pasamos de 20, y así, entonces, todo eso fue desprestigiando. Y ya después vino la cuestión de la coca, ya vino la cuestión de la amapola. Ahí se perdió todo. Entonces piensa... ya se perdió todo eso. Pero yo creo que donde se empieza a desprestigiar el M19, creo, es con la toma del Palacio de Justicia, y hasta hoy no se ha aclarado si Pablo Escobar tuvo que ver ahí algo. Sí, el narco estuvo ahí. Vea, lo que pasó del Palacio de Justicia fue esto, vea, Guido, ya aproveche, vamos a hablar del Palacio de Justicia. El asalto al Palacio de Justicia, en esa época hubo un grupo que llamaba el Ricardo Franco, que eran las redes urbanas de la FARC. Resulta que esas redes urbanas las prohibió Jacobo Arena porque a él le lavaron el cerebro de que él iba a ser el presidente con esas vainas, que eso al último terminó eso de la UP, fue en masacre y todo. Entonces resulta que Javier Delgado dijo, no señor, ya tenemos montadas nuestras redes y qué tal, y entonces al último se fueron en disidencia. Y ellos en esa época eran de la lucha, ellos tenían la misma concesión que tuvimos los comuneros en una época, la guerra popular prolongada. Entonces él decía, vamos a rearmar, incluso es más, para la toma de Jumbo del M19, él le regaló a Iván Marino Espina 99 fusiles, porque estábamos mal en esa época, hubo muchas épocas del M19 que todo era caña, pura caña, y ganábamos de caña, y
Y fuera de eso, formó el Quintín Lame, ayudó a formar uno que llamó Frente Luminoso, no Sendero Luminoso, sino Frente Luminoso, el PRT, e incluso él decía, si hasta las prostitutas quieren, vamos a formar eso. Entonces en esa época, aquí había un personaje que todavía está vivo en Alemania, que se llama Carlos Leder, y estaban siendo perseguidos por la oligarquía, porque la oligarquía dijo, no, pues nosotros engañando a la gente y con una libra de arroz o con 5.000 pesos nos botan, y esta gente tirando plata y todo eso nos acaban. Incluso él en la clandestinidad llegó a ser representante a la Cámara. Entonces se entró en un contacto del Ricardo Franco, de las autodefensas obreras y de la línea proletaria para hacer una toma grande en Bogotá, porque se estaba incumpliendo la cuestión de los acuerdos de paz y todo eso, del 82 y todas las vainas. Eso no fue sino, como siempre, todo para destruir todo. Y él decía que financiaban y todo eso, pero entonces dijeron que no, que había que entrar al Palacio de Justicia. Y nosotros en una reunión en el Valle decíamos, no, al Palacio de Justicia no, vámonos al Congreso, porque en una toma de esas el 99% es que vamos a morir. Y si vamos a morir, que muramos donde están los ladrones, para que muramos con los ladrones, el Congreso. Pero no, eso se quedó así. Entonces eso al último fue pura caspa, eso fue en el 94. Sí, Cristóbal, quiero preguntarle espere. esto. Bueno, espere, le sigo Es que es contando. para hacer la conversación, Cristóbal, porque se nos queda muy... Bueno, Sí, le aligero, pues, vea. Sí, claro, le aligero. tenemos más Entonces en el invitados, 95, tenemos más temas. bueno, en el 95, el Bencio Riz, que fue uno de los fundadores y que era de los comuneros, nos entrevistamos en Pereira y me dijo, compañero, necesitamos 30 personas para algo grande. Le dije, hermano, yo ya sé de qué me van a hablar, eso está perrateado, un secreto de tres no es secreto, eso está, los narcos lo que quieren es acabar eso allá, esa gente está aliada con los militares y todo eso, pero no sé por qué, como pasó en el Chocó y todo eso, se hizo esa vaina, e incluso es más, se lograron salvar 35 compañeros de un camión porque un semáforo no los dejó pasar. Y realmente lo que quería, mejor dicho, ahí los beneficiados fueron los narcotraficantes, porque en ese entonces no había eso de USB ni nada, ni la tecnología que hay ahora, eso eran puras mamotretos y todo eso de eso que había ahí. Y lo que utilizaron los narcos fue a los militares, haciéndoles creer que ahí iba a estar la Dirección Nacional, y a los compañeros, que la mayoría era gente constructora, estudiantes, jornaleros, porque decían que había unos nicaragüenses, no, eso eran jornaleros del Tolima y así. Entonces, ahí, después charlamos sobre eso, entonces. Bueno, entonces, venga, bueno, una pregunta a mí me sí. surge. Hay una cosa, pues porque mucha gente juega a la guerra, ¿no? Entonces se pone una capucha en la ciudad y entonces le tiran 2 piedras a la policía. Sí. Y entonces dicen que es que yo tengo 3 puñaletas y ya me creo de la guerrilla. Sí. Usted estuvo en la guerra, Sí, en el Chocó. sí. ¿Cómo es un día en la guerra de guerrillas en un departamento tan complejo como el Chocó, perseguido? Cuéntenos eso. ¿Qué se levanta? ¿Qué horas? ¿Cómo? Bueno. ¿Qué come? Todo eso, Cristóbal. Bueno, aquí, John, y para aquellos que apoyan la guerra, o sea, qué bueno que un testimonio como el de Cristóbal, pues que evidencia aquí que es estar en la guerra, porque hay gente que dice, muy bueno que esto siga, esto se arregla a punta de bala. Cristóbal, por favor. Bueno, resulta que en Crónica de una guerrilla perdida se habla de la situación tan berraca, incluso esa situación es peor que la de las otras cuando se está organizado. Y en lo que estoy subiendo yo, página Federico Águila Zamora en Facebook, ahí están incluso... Pero cuéntenos acá a los oyentes, Cristóbal, un día en la guerra, bueno, ¿cómo es en la eso? guerra se supone que cuando se está organizado, como estaba en ese momento el Frente Sur, se levanta uno a las 5 de la mañana y a las 5:30 ya está tendido todo, ya está organizado el cambuche y todo eso. Pues a no ser que estés en un campamento de zona base por allá. Y empieza uno, desayuna, cambia la guardia, hace aseo de armamento y sale a patrullar, sale si se van a hacer acciones, se hacen acciones y todo eso. Eso es cuando una cuestión está bien organizada, como en ese momento estaba en el Frente Sur. Pero donde estuvimos nosotros fue una cuestión muy infrahumana. Resulta de que nosotros nos levantamos, lógico, a las 5 porque era que nosotros veníamos de Cuba, llegamos a Panamá, y de Panamá por barco, por canoa, llegamos al Chocó. Y del Chocó teníamos que andar, pues aquí Darío dice que 150 kilómetros en línea directa, fíjate, dando vuelta y todo eran como 400, a llegar a una famosa zona base. Pero entonces yo lo que discutía era de que Bateman
nos estaba ahora mintiendo, porque la mayoría, mejor dicho, la mayoría de los hechos que se hizo fue a puro cañazo, y a la gente se llevaba a veces engañada. Entonces, para responderle eso, ¿por qué aparecieron en Cuba gente del ELN y del EPL? Porque, por ejemplo, como en este regional, seamos sinceros, y yo soy loco, como dice el cuento, Guayabita, o sea, Néstor García Buitrago, y alias Guayabita, y Alfredo Bernal, alias El Borracho, que ellos eran mayores por acá de la OEPM, ellos ante la Dirección Nacional, porque incluso Carlos Pizarro era compadre de Guayabita, por un hijo de él, que incluso fue uno de los que formó el Partido Verde, que viene por aquí a veces a politiquear. Eso, él es ahijado del difunto Pizarro. Entonces resulta que ellos inflaron todo, y cuando tenían que responder por una cuota para llevar a ese curso político militar, no tenían gente, ellos era pura carreta. Y entonces resulta que ahí fue cuando el compañero Héctor Valencia, que le decíamos Elmo, que lo teníamos infiltrado en la línea oficial como mayor del M19, fue cuando me dijo, compañero, pasa esto, esto y esto, y vamos a tomar el poder en una discusión que va a ser allá, y necesito que vayan ustedes y todo eso, y se acordó. Y entonces ese es el cuento de que era lo que estábamos hablando, Cristóbal, del día de la guerra, es decir, se levanta a 5 de la mañana, entonces combate. resulta ¿Cómo es un combate, bueno, Cristóbal? entonces resulta, incluso eso es lo que le dije a Darío Beñamizar, así como sacó usted apartes de cuando estuve detenido y todo eso, y que me tocó ir a reconocer los cadáveres, porque gracias a Dios para mí eso fue mejor dicho, el destino me puso de que hubiera quedado detenido, porque yo tuve la oportunidad de ir a reconocer, incluso él, todo eso, la mayoría lo hace en base de mis escritos. Bien, Cristóbal, pero una cosa interesante, o sea, ¿cómo es la guerra? ¿Cómo Bueno, es la guerra de guerrillas? Bueno, por así, ejemplo, el traqueteo, un combate. Bueno, el combate... Cristóbal, espérame. Sí. En cualquier momento lo voy a interrumpir. No, tranquilo, hágale. Como esto, porque tengo un Sí, invitado. a Cristian. Entonces, primero va un invitado, luego viene otro. Sí. Pero usted se queda ahí, por favor, en el estudio. No, tranquilo. Para que la charla. Y en estos días venimos así, todo eso. Bueno, entonces, continúe entonces con el relato y en cualquier momento lo interrumpo. ¿Cómo ¿listo? es un combate, Cristóbal? Bueno, un combate, por ejemplo, a mí 2 días antes de la salida logré demostrar, como le dije a Carlos Toledo en Cuba, lo último, le dije a compañero, que él fue el último que me hizo la decisión para venir. Le dije, compañero, me voy, pero no me voy convencido de esto. Y sepa lo que los voy a acompañar hasta cuando no pueda. Cuando vea que ya es difícil esa marcha y todo eso, me voy, porque yo soy responsable del regional, del eje cafetero, en lo político-militar. Yo no soy esos urbanos ni nada, que a la hora de la verdad inflan los trabajos, y yo sé que esto va a estar mal, porque ellos inflan son los trabajos, y preciso. Entonces resulta, por ejemplo, que llegó el momento de los combates, y yo era de la retaguardia. Desgraciadamente en la retaguardia es la que va borrando las huellas, sí, claro. y es la que, lógico, porque a uno lo emboscan ya sea por la vanguardia o por la retaguardia en esas marchas, y nosotros estábamos muy mal, y entonces estábamos en una cresta, por ejemplo. Le voy a decir del segundo combate. El primero pues no, porque no fue tanto. En el segundo nos mataron un compañero. Estábamos ahí y teníamos discrepancias. Entonces los leales, un grupo de los 40, habían por ahí 10 leales con el proyecto como la Chiqui, pero habíamos como 30 que estábamos ya en desacuerdo. Entonces resulta que los leales cocinaban, pero prácticamente comían ellos. Entonces resulta que nosotros atrás vimos unos bananos verdes biches. Yo ahora no soy capaz de comerme una cáscara madura. Y entonces unos compañeros empezaron a comerse en eso así con verde así biche, el banano con esa mancha y todo eso. Y un compañero que le decíamos Diego, que estuvo en la toma de la embajada, era un man así como usted. Entonces él como que no era capaz. Entonces dijo, no, voy a subir arriba a ver si traigo una leña. Y otro compañero, Antonio, que era el de los proletarios, estaba tan mal porque tenía hasta tuberculosis ya, se tiró al suelo así acostado y dijo, eso lo subí en estos días ahí en Facebook, yo voy a prender candelita aquí. Cuando oímos una ráfaga, yo dije, uy, se cayó Diego, porque estábamos muy débiles, y resulta que era que nos estaban tendiendo una emboscada.
Y resulta que la lógica que después se puso bravo Mauricio era que hubiéramos dejado un poste, y yo le había dicho a Ramón, a uno de los compañeros que incluso también estuvo en la embajada, pero se creían los super berracos y no tenían, eso era de carambola lo que se hizo en la embajada. Entonces, pero militarmente la mayoría no servía. Entonces, el hombre, yo le dije, Ramón, coloque una posta arriba. Dijo, no, usted no me manda, usted es un simple combatiente, que yo no sé qué tal. Le dije, bueno, y resulta de que si no es por Diego que sale y se trompieza con la gente que nos tenía ahí, nos matan a todos. Entonces hubo eso, y empezó el candeleo y todo eso, y un compañero Raúl de los agrarios, Antonio, Emilio, que eran de los agrarios, mi persona, que éramos ahí, logramos repeler eso y dejar que la gente del centro y de la vanguardia subiera Ustedes arriba. están en una posición, Bueno, ellos están en una posición John, elevada y ustedes John, están en una Lógico, posición... estamos en la mitad. Listo, sí. ¿Sí? Johnny Crisóbal, paramos allí. Sí. Ya sigo con ustedes. Sí. Y luego tendremos al invitado también Cristian. del movimiento SOS. Ah, Y listo, luego hágale. Cristian. Bien, Néstor Ocampo, bienvenido a Ágora Radio. ¿Cómo ha estado? Guido, muy buena tarde. Pues Néstor, muy sorprendido, leí su artículo y la verdad que da vergüenza esto que usted denuncia y que ha pasado como muy desapercibido. Tiene que ver con la sanción de la CRQ a una empresa aguacatera. Quiero por favor que usted, con su poder de síntesis, nos analice ese tema, qué fue lo que pasó y su opinión sobre esta multa de la CRQ, que es vergonzosa. Sí, precisamente la hemos caracterizado como vergonzosa y además es una situación que pone de presente algo que hemos venido diciendo hace un rato, y es que en el Quindío no hay autoridad ambiental, no hay una entidad que efectivamente esté evitando el saqueo y la destrucción de nuestro patrimonio natural y de los daños del ambiente. El asunto se trata de una denuncia que pusieron los ciudadanos vecinos de un sector de la vereda Navarco del municipio de Salento. Fue una denuncia que hicieron hace 3 años y 3 meses por lo que estaba haciendo la empresa chilena Altos del Valle, Altos del Valle, en una finca que se llama El Placer. Bien. La denuncia fue que esta gente estaba abriendo carreteras por donde les daba la gana, afectando unas fuentes de agua, ocupando cauces, estaba destruyendo la vegetación natural, que es zona de reserva que debe respetarse a la orilla de las quebradas, estaban captando agua de quebradas sin haber tramitado la correspondiente concesión de aguas con la CRQ, estaban además generando efluentes sin haber tramitado con la CRQ el respectivo permiso el permiso para hacerlo. Eso se llama un permiso de vertimientos. Y bueno, toda esta serie de situaciones. Finalmente, y un poco tarde, porque eso fue después de que se hicieron las denuncias, la corporación fue a apersonarse del asunto, como siempre, solo cuando existe una denuncia y el asunto es visible, va y se hace presente. Pues se ha demorado 3 años y 3 meses para emitir por fin una resolución imponiendo una sanción a la multinacional. Resulta que se trata de una empresa chilena que está comprando en el Quindío miles de hectáreas y en ello está invirtiendo centenares de miles de millones de pesos. Y está invirtiendo también centenares de miles de millones de pesos para establecer cultivos de aguacatejas. Y resulta que la sanción consiste en una multa de 64 millones de pesos. O sea, creo que deben gastar más comprando papel higiénico para sus oficinas y en los campamentos anualmente. O sea, 64 millones de pesos como multa, y además les imponen que tienen que tumbar los árboles de aguacate que ilegalmente sembraron en áreas de protección forestal, esas que te digo para proteger las quebradas, y que
están a la orilla de las mismas. Y además, es que iniciar un proceso de restauración ecológica y mejoramiento ambiental en las áreas que habían establecido. Pues eso a nosotros nos parece escandaloso, vergonzoso, porque eso no es nada para esa empresa. 63 millones para una empresa que gasta centenares y centenares de miles de pesos comprando tierra o estableciendo cultivos, o que tumben unos pocos árboles cuando han sembrado centenares de miles también, o que inicien un proceso de restauración ecológica, que es un asunto realmente muy complicado y que mucha gente no sabe, y de lo cual seguramente la empresa se va a salir poniendo un cerquito en torno a lo que dañó, y fuera de eso, sembrando 3 o 4 palitos por allí, y eso no es una restauración ecológica. El caso es que la sanción es vergonzosa, y la empresa va a pagar seguramente eso, pues le dará risa, deben estar muertos de risa por el favor que les han hecho, pagan eso, de esa manera legalizan los daños que han hecho, y además se legitiman como empresa en el departamento. Ya después no les vamos a poder decir nada. Ah, no, que cometieron unos errores, como dice el señor de la de Cámara de Comercio, que por ignorancia, dice el representante del gremio de los sembradores de aguacate aquí en el Quindío, y entonces todo eso va a quedar olvidado porque pagaron la multa y se avinieron a la sanción, y de aquí en adelante pues ya no vamos a poder decir nada porque ya están limpios. Y van a seguir, como decía ayer precisamente, en una noticia de carácter nacional, a través de una cadena nacional, por televisión, dijeron, pues ellos pagan la multa y siguen adelante con sus cultivos. Hombre, unas empresas extranjeras que están haciendo eso aquí en el departamento del Quindío, que están saqueando nuestros recursos, porque es que no se trata de simplemente Altos del Valle de Chile, se trata también de Green Superfood de Chile, de Camposol de Perú, de ASL Inversiones, que no sabemos ni de dónde es, y de inversionistas mexicanos que están haciendo esas cosas aquí. Abren carreteras por donde les da la gana, están desplazando a nuestros campesinos, nos están quitando parte del agua porque por arriba están construyendo tanques hasta de 400,000 litros, están abriendo carreteras, te decía, están construyendo bodegas sin permiso de nadie, cierran caminos, servidumbres, trochas, senderos, incluso hasta vías públicas, como una que les tuvimos que hacer de esta parte precisamente, creo que fue a Green Superfood, ahí en Pijao, porque cerraron una vía pública simplemente. Incluso una de las denuncias que se hicieron hace 3 años y medio, allí en la vereda de Navarco de Salento, fue precisamente que esta gente le había puesto una puerta a una serie, a una vía, y con eso estaban perjudicando a algunas personas. Al respecto, la sanción no dice nada. Entonces, eso es lo que nos tiene realmente muy descontentos, y porque finalmente, más que una sanción, es un premio que se le está dando a esta gente. Y aquí están siendo defendidos estas empresas por la gobernación, la alcaldía de Armenia, Cámara de Comercio, por favor, el comité intergremial y la EPQ, que fueron los que crearon la empresa o la entidad que trajo a esas empresas aquí, que es Invest in Armenia, promotora de inversiones. Y esas son las cosas a las que nos hemos referido en esos artículos. Néstor, quisiera preguntarle esto. Para nadie es un secreto que esta empresa promotora, Invest in Armenia, pues trae estas empresas y como diciéndoles vayan al Quindío, vayan a Armenia y no cumplan las normas. Entonces aquí hay una responsabilidad, pero creo que Invest, que fue creada por los gobiernos, tanto departamental como por el municipal, pues creo que aquí hay una responsabilidad de todos estos
gobernantes, Néstor. Claro, particularmente de Cámara de Comercio, que es la promotora de ese mecanismo de saqueo de nuestro territorio. ¿Cómo así? Porque esas empresas como Altos del Valle, como Green Superfood, ASL Inversiones o Camposol, esas empresas no fue que se encontraron el Quindío cualquier día que estaban paseando en Colombia, no, fue que Invest in Armenia fue hasta donde esas empresas están, en Perú, Chile, México y otras regiones y otras partes. Es que aquí han traído gente hasta de Marruecos. Fue a decirles, váyanse a invertir al Quindío, que eso está re bueno para invertir. Esa fue Investing Armenia la que trajo ese problema, y la responsabilidad es particularmente de Cámara de Comercio. Ayer oímos al director de Cámara de Comercio o presidente o lo que sea él mismo, en ese preciso noticiario al que me refería ahora, diciendo que no, que entonces habrá que instruir a estas personas acerca de temas ambientales y de esa manera tener menos dificultades. Esa es la visión que tiene esta gente. Lo que están haciendo es vendiendo al departamento del Quindío como una despensa de recursos naturales y vendiéndonos a nosotros, los habitantes del territorio, como recursos humanos. Eso es lo que están haciendo. Y uno se preguntará, bueno, ¿con qué tipo de beneficio? ¿Acaso están recibiendo alguna comisión por eso? Esa es la triste historia de lo que está sucediendo aquí. Esta gente, la gente que nos gobierna, está vendiendo el territorio. Están permitiendo que se saqueen nuestros recursos, que se explote a nuestra gente, que se desplace a nuestros campesinos. Eso es a lo que estamos asistiendo. Néstor, ¿esto podría parar con un gobierno que tenga dentro de sus propuestas el tema ambiental como prioridad? ¿Cree usted? Bueno, si realmente fuera así, es muy probable que por lo menos se trate de tener eso. Pero más que de un gobierno, dependemos es de nosotros mismos, de la capacidad de quienes habitamos el territorio para defender nuestro territorio. Porque es que el territorio somos nosotros también. Es que los vendidos y los que están vendiendo somos nosotros. Tenemos que desarrollar capacidad para defender el territorio, que es defender nuestra vida, defender nuestro futuro y el de nuestros hijos. Porque al paso que vamos, aquí nos van a dejar unos peladeros y a una cantidad excesiva de gente viviendo en este departamento en la pobreza completa. Porque debes saber que el departamento del Quindío es el segundo departamento más densamente poblado de Colombia. La densidad poblacional aquí es más de 7 veces el promedio nacional, y además somos el departamento al que le queda menos de su mundo natural. Somos el departamento con los ecosistemas más modificados, y eso ya empieza a notarse en los índices de morbilidad y mortalidad generados por factores contaminantes del agua y del aire, por la muerte masiva de abejas y los demás animales, insectos y formas de vida, las aves también, por la tensión que se está viviendo aquí, por la proliferación de violencia que se viene presentando en los últimos 5 o 7 años aquí, porque nuestro territorio está siendo tomado además por organizaciones del narcotráfico a nivel nacional e internacional. Eso no nos lo inventamos nosotros, está ahí la alerta temprana 041 dada por la Defensoría del Pueblo el 25 de agosto del 2020, que gobernantes aquí se empeñan en negar todos los días. Aquí se presentó ya el caso con la hace 2 o 3 días, que capturaron ahí en Quimbaya a Mario Bros del Clan del Golfo. Sí. Es una confirmación de que eso está sucediendo, así como encontraron en Finlandia a Messi del Clan del Golfo, pero inmediatamente sale el comandante de la policía, el comandante del ejército y el gobernador a decir, no, aquí en el departamento del Quindío no hay de eso. Aquí no está sucediendo eso. El Quindío es un corazón verde y, ¿cómo es que dicen? Paraíso de paz.
Sí. remanso de paz. Es Son como remanso, dicen todos los días como remanso. un mantra. Eso es mentira. Néstor, finalmente, porque tengo más invitados y sé que usted anda en una correría muy ocupado, quiero preguntarle esto. ¿Fueron pocas las personas que se les invitó a una socialización que más que una socialización es decir, mire, el trazado de la doble calzada va por aquí, punto? Doble calzada, Calarcá, La Paila, donde también habría un atentado contra la vida. Por favor, ¿qué se conoce de eso, Néstor? Bueno, estuvimos en una reunión, eso fue el 27 de diciembre aquí. La convocó la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que una empresa española, ISAEXA, que es una consultora del INVIA, presentara un diagnóstico ambiental de alternativas para el paso de esa vía por el perímetro urbano de Calarcá, o sea, sí, por el perímetro urbano de la cabecera municipal. Y lo primero que dice, bueno, hay varios problemas. El primero, ¿cómo así que unos españoles haciendo ese tipo? Eso fue odioso, que fuera un español el que viniera a echarnos ese cuento, muy mal contado además, porque además no hizo una presentación de lo que venía a hacer. Era claro su desconocimiento de nuestra realidad. Es un tipo de consultoría que bien lo puede hacer mucha gente aquí en el país. ¿Cómo así que le estamos resolviendo el problema del desempleo a España sin atender el de aquí? Aquí hay mucha gente capaz para hacer eso. En segundo lugar, se puso de presente también allí la manera como se convocó a los participantes, era completamente limitado. En tercer lugar, empieza el señor por decir que está desechada la posibilidad de que la vía pase por donde está actualmente trazada, que es lo que espera la mayoría de la gente aquí, porque siempre se dijo que la vía iba a pasar por ahí y hay muchos intereses que se han anclado a esa decisión. Por ejemplo, el Parque Industrial de Calarcá, que está ahí al lado de la vía, el Parque Industrial de Armenia, que está al lado de esa vía, Zona Franca, Puerto Seco y más o menos 900 negocios de gente que los estableció por allí, porque por allí iba a pasar. Pues, primero, que sea un español. Segundo, que la deficiencia en la manera como se convocó en la gente. Tercero, el anuncio de que el trazado no va por allí y pues no explicaron ni quién, ni cuándo, ni dónde se tomó esa decisión. Y luego nos habla de dos alternativas. Y una de ellas, la que al final dijo ese español, que era la que consideraba mejor, es la misma propuesta que presentó hace unos años el grupo económico Odinsa, que es pasarse al otro lado del río Santo Domingo, y eso causaría una serie de problemas aquí, pues que sería largo explicar. El asunto es que esa que ellos dicen es la misma propuesta que estaba haciendo el grupo Odinsa. El grupo Odinsa, no se nos olvide, tiene actualmente la concesión de la vía de autopistas del Café a Pereira y Manizales, tiene la concesión de la vía actual de Calarcá a La Paila. Fue la empresa que creó Multipropósito aquí y que se fue de aquí cuando había generado ese desastre que fue Villa Carina, y ahora pretende quedar con esa vía también. Lo que están haciendo es ocupando al departamento del Quindío. En esas condiciones el departamento del Quindío quedaría en manos del grupo Odinsa, porque sería prácticamente la concesionaria y casi dueña de todas las carreteras o las principales carreteras que pasan por aquí. Pues eso fue lo que pasó ese día, la gente muy descontenta. Finalmente nos enteramos de muy poco y, como dices, lo que vinieron a hacer no fue ninguna socialización y mucho menos brindar la posibilidad de participar en la decisión. Vinieron a decirnos que era lo que ya habían decidido y la gente muy molesta con eso. Sí, y tener en cuenta esto, Néstor, a ese mismo trazado le apuntó en su momento la exgobernadora Sandra Paola Hurtado y los políticos están de acuerdo con ese trazado. Recordemos que por ahí, por ese trazado, donde quieren, varios políticos del Quindío tienen propiedades, Néstor, para que tenga en cuenta eso, ¿yo?
Ah, sí, sí, ¿qué me dices a mí que eso es lo que está sucediendo? Finalmente estamos asistiendo a lo que en alguna ocasión hemos denunciado también. Lejos de aquí, otra gente, grupos económicos de la mano del gobierno nacional, toman decisiones sobre nuestro territorio, o sea, sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, y a nosotros ni nos preguntan, ni nos avisan, ni nos dan la posibilidad siquiera de discutir las cosas. Sencillamente las toman fuera de aquí y aquí vienen a imponernos. Lo que pone presente también que aquí lo que tenemos es, como gobernantes, una mano de regalados. De lambones regalados, sí. Néstor, gracias. Feliz tarde y seguimos ahí muy atentos. Guido, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Cristóbal, voy con usted y con John y en cualquier momento los interrumpo porque quedé de tener otro Cristian. invitado. Sí, ¿Listo? Cristian está pendiente, Guido, ¿no? No, Bueno. está pendiente primero. Es que esta lista aquí es... Está larga, sí. Espérame a ver. Javier, mira a ver si todavía está ahí en el foro No, nuestro invitado Guillermo. no, Ya salió del foro. sí. Lo podemos conectar. Sí, si usted le envió todo, es decirle que vuelva y se conecte. Bueno, voy a decirle, a ver. Bueno, Cristóbal, vamos entonces agilizando. Sí, sí, sí. Entonces quedamos en el tema Del después Palacio de Justicia. Sí. Listo, entonces, por favor, sinteticemos. Bueno, primero que todo, un saludo fraternal a Néstor Ocampo. Él fue un activista del Sindicato Nacional de Trabajadores de aquí de Calarcá. En esa época del 76 que nos distinguimos por acá y todo eso, él creía que yo era un infiltrado, porque uno no le podía decir a la gente quién era uno. Y entonces, por ejemplo, él se dio cuenta una vez, yo andaba por aquí los sábados y domingos buscando trabajo, cogiendo café, boleando machete, entre semana y tal. Y a veces me iba y como él era un cuadro político, digamos que de una liga ML también, entonces... Por ahí en Medellín me lo encontraba en un encuentro sindical o en la Unión Sindical Obrera de Barranca, algo. Entonces esa gente mantenía terra, pero uno no le podía decir, compañeros, yo soy de tal cosa, porque no se lo decía ni a los urbanos, mucho menos. Nosotros éramos muy compartimentados. Pero de todas formas, él nos ayudó mucho a crear el sindicato por aquí en toda esta sede y nos sirvió mucho, como a Oscar Gutiérrez también, que nos creían bobitos, unos loquitos o algo así, pero bueno. Entonces sigamos con lo del Palacio de Justicia. Entonces resulta... ¿Cómo se planea? Es decir, hay una pregunta que todos Sí. los oyentes se hacen Sí, y es, se dice que el M-19 fue la guerrilla que estuvo Sí. más cerca del poder en Colombia. sí, yo creo. Y que hubo... Por ¿Cuál fue, por la simpatía. cuál fue el desequilibrio estratégico que impidió que el M-19 triunfara militarmente? Yo creo ¿O que triunfaron políticamente y militarmente no? Vea, lo que pasó fue que lo que le dije a Bateman en octubre del 80 en Panamá fue lo que le dije, usted va a destruir nuestro movimiento, porque nos vamos a morir los poquitos políticos militares. Y preciso, como dice el libro, de los 130 que nos entrenamos en Cuba, a los 2 días de haber llegado la columna de Carlos Toledo y de Rosenberg Pavón al sur, les tocó irse a asilarse al Ecuador. No murieron sino como 16 compañeros de los 80 y pico, quedaron 72 vivos. Y de los 40 que nos metimos en el Chocó, no salieron vivos sino 2. Pues vivos así toda la marcha, que fue a Lirio y fue Salvador, que después a Salvador lo mataron, que por eso incluso se secuestró a este Álvaro Gómez Hurtado, porque al compañero Salvador estaba en Bogotá vendiendo corbata y todo eso, lo cogían, en esa época cogían los compañeros y los mataban. Entonces resulta, los desaparecían. Entonces el hermano del que comandaba la Jorge Eliezer Gaitán en el Tolima, mandó un comando a coger a Álvaro Gómez para ver si le devolvían a los compañeros, pero no, los devolvieron fue muertos como la mayoría, los detenían, torturaban, les echaban ácido y los tiraban a basureros. Entonces mucha gente creía, ya como habían varias disidencias como les estoy planteando ahora, creían de que Álvaro Gómez lo había cogido en los narcos no, sino unos compañeros del M, pero no eran estaban como un poquito apartecitos, digámoslo así. Entonces ya le dijeron a Pizarro, vea, esto es así, ¿qué hacemos? Porque al hombre lo iban a fusilar. Dijo, no, al hombre no lo fusilemos, más bien utilicémoslo para la cuestión legal, y ahí fue donde hubo la última amnistía y todo. Entonces, ¿qué era? Yo ya estoy como con Alzheimer. No, el decir, ¿cuál fue el punto que desequilibró la guerra? Sí. Entonces, el punto que desequilibró fue ese maldito proyecto de guerra regular de posiciones, que eso incluso ni un país lo hace con otros, porque a veces tienen que retroceder.
Y fuera de eso, que todo lo que se había planeado, por ejemplo, nosotros del Chocó, del mar, teníamos que llegar casi a Risaralda, a una supuesta zona base donde íbamos a entrenar miles de personas, que esas miles de personas no existían. Porque si los que iban a entrenar, los que supuestamente fuimos a seleccionados, eran incluso hasta de otras guerrillas, o como en el caso mío y otros compañeros éramos de la línea proletaria. ¿Qué pasó ahí, Cristóbal, cuando se meten a la guerra de posiciones? Ustedes están en la guerra de guerrillas, ¿no? Sí. Disparan, se repliegan. Sí. Pero entonces la orden era venir a la zona base y entrenar miles de personas.